Juan, antes que nada, buenos días. ¿Qué Gracias tal? por Buenos venir. días, ¿cómo les va? Buen día. ¿Todo bien? Bien, bien, aprovechando un día un poco más relajado hoy. Más relajado, es Sí, viernes, ¿no? sí, sí. Pero bueno, le decía que ayer he recibido 2 vacunas y hoy estoy bastante atacado por la vacuna, pero bueno. La antigripal y la de COVID. Las dos, antigripal y COVID, sí me han pegado un poco fuerte. ¿Cómo fue la experiencia? Porque por ahí a veces nos olvidamos, ¿no? Pero Se podían poner juntas. Sí, Digo, sí, bueno, sí, Sí. una en cada brazo. Una me dijeron. espero y después me pongo la otra. ¿Fue decisión o recomendación? No, me recomendaron poner las dos juntas. Mirá. Así que fui ayer y me fui con las dos puestas. COVID, la número 7 yo. 7. ¿Dónde? Ahí en la calle Caronti, en el centro de jubilados de Conosur. Ajá. Ahí, fue el 230. ahí, sí. Ahí Bien, le- o sea, y las dos ahí en el las momento. dos, fui en el momento que colocaron los dos, a mí y a mi esposa. Muy bien, muy bien. Bueno, algo afectado por lo que es la Sí, vacuna por ahí bastante, del COVID principalmente, Sí, ¿no? creo que es esa la que más pega, sí. Como están las dos, no se puede echar la culpa a uno. No, claro, Así sí que que está. Bueno, Juan, formás parte de esta mesa que se ha conformado o que ha conformado el intendente municipal Federico Susbieles en atacar la crisis hídrica o tratar de solucionar un poquito el tema, ¿no? Sí, la eterna crisis hídrica que tiene Bahía Blanca. Y hablamos de crisis hídrica y no de crisis del agua, porque agua Claro. siempre hubo agua, y en cantidad, salvo aquella vez de una gran sequía en Sí. el 2007, pero ahora hay agua en cantidades, pero el problema no es la cantidad, sino la calidad del agua, y afectado por la presencia de algas fundamentalmente. La planta potabilizadora nuestra, yo recordaba estos días que cuando comencé a trabajar en el dique, allá por el año 1974, unos cuantos años ya, se estaba terminando y se había inaugurado ya la planta nueva potabilizadora en Patagonia y el acueducto. Y en aquel momento, en el diseño original que tenía la planta potabilizadora, para tratar todo el agua que venía de Paso Las Piedras, que eran 240.000 metros cúbicos por segundo por el acueducto, requería 3 módulos de 80.000 y de esos 3 hicieron 2 nada más, porque en aquel momento la ciudad no consumía tanta agua. Pero bueno, la ciudad fue creciendo, necesita más agua, necesita ese tercer módulo. Y además, cuando se diseñó esa planta en el barrio Patagonia, ni se hablaba de las algas, no era un tema conocido. no existían en esa No época. si existía en otros lugares, acá en la provincia de Buenos Aires el tema no se conocía. Quien diseñó la planta se preocupó más por los arrastres de sedimento que podía traer el arroyo al entrar en el embalse, que eso hacía que creciese la turbidez y que podía afectar a la planta. Entonces lo que pensaron que el dique, el embalse, como el agua se aquieta al entrar, era el gran decantador, y que entonces la ciudad no iba a necesitar un decantador en la planta, no se pensó en un decantador. Se pensó directamente en los filtros, en los mantos filtrantes, que es lo que tiene la planta, y nunca se hizo un decantador. El tema es que después aparecieron las algas, ya por mediados de 1985, fue cuando empezaron. Creo que dimos intervención a la SICA, la Comisión de Investigación Científica de la provincia, porque esas algas que aparecían taponaban los filtros. Como al no tener decantador, el agua va directamente a los filtros y taponaba los filtros, había que estar relavándolos permanentemente y se perdía muchísima agua. Y a partir de ahí, las algas estuvieron siempre presentes en el embalse. Y la planta potabilizadora no está preparada para un agua con tantas algas como puede llegar a tener en los crecimientos explosivos como se ha dado estos días. Entonces, lo que siempre se ha planteado desde la universidad es que la necesidad de construir un decantador importante y completar el tercer módulo, porque esa ampliación que se está haciendo ahora, ese módulo compacto, es de 15.000 metros cúbicos solamente. En realidad el que está necesitando es el de 80.000 metros cúbicos, para la capacidad que tiene hoy de transporte del acueducto. Un poquito más grande. Claro, entonces se hizo a las apuradas una plantita compacta de 15.000 metros cúbicos que todavía no está lista, debería haber estado listo ya el año pasado, no está lista todavía, y el tercer módulo no se hizo. Entonces lo que sostenemos siempre desde la universidad es que debe hacerse el decantador y el tercer módulo, y una obra también complementaria necesaria sería ampliar las cisternas de agua de la ciudad. Las cisternas no se amplían del año 1929, cuando Bahía Blanca tenía alrededor de 100.000 habitantes. Claro. Y las cisternas ayudan a poder guardar, reservar agua potable.
agua tratada. Fundamentalmente, si la planta potabilizadora puede producir mucha agua, como cuando tuviese los 3 módulos, durante las horas de la noche que la ciudad consume menos agua, se puede acumular agua en las cisternas, agua tratada, y entregar en los picos del día. Entonces, está faltando eso, está faltando el decantador y está faltando el tercer módulo. ¿Y por dónde arrancar, Juan? ¿O por dónde se puede arrancar? Porque, a ver, estamos hablando de capaz que son obras millonarias, ¿no? Son obras de montos importantes, pero bueno, es fundamental es que simultáneamente tiene que hacer el decantador y el tercer módulo, ¿no es cierto? Esas 2 obras son fundamentales. En realidad, digamos, se debería sí o sí comenzar por eso. Exacto. En este momento deberían iniciarse, cuando en algún momento en la universidad se pensó en un decantador para el tercer módulo, pero en la situación que está ahí, con la presencia periódica de las algas, los otros 2 módulos que hoy están construidos deberían tener también su decantador. Entonces, hacer un decantador para los 3. Es necesario hacer una obra porque es la única manera de combatir a la alga. No hay, digamos, ninguna físico-química ahí que se podría llegar a hacer. Bueno, está a la vista. Hicieron modificaciones en uno de los 2 módulos para justamente tratar el problema de las algas. Y ahora tenemos algas y no fue suficiente y la ciudad se quedó sin agua. Claro. Entonces, hace falta un recinto, un recipiente, un piletón, que es el decantador, donde uno le puede agregar los coagulantes y además el carbón activado, que es lo que le saca el sabor y el olor al agua. Cuando ocurrió la crisis del año 2000, cuando estaba Zurich, que lo quedamos también sin agua por el problema de las algas, ellos implementaron rápidamente una plantita de dosificación de carbón activado en el dique, lo inyectaban en el acueducto y ese carbón activado viajaba a lo largo del acueducto y cuando llegaba el agua iba directamente a los filtros. Entonces parte del carbón activado era retenido en los filtros, pero parte se iba a la red. Claro, eso me recordaba, digo, también el agua no llegaba en un color de... Claro, se hablaba de un agua oscura, agua negra, ¿no es cierto? Y era por el carbón activado que pasaba a los filtros, porque es un material muy finito y a través de los mantos de arena eso pasa, ¿no es cierto? Pero si usted tiene un decantador, como tiene, por ejemplo, insisto siempre con eso, la planta potabilizadora de Córdoba, la del río Suquía, le da agua, tiene 2 plantas, pero una de ellas le da agua a 1 millón de habitantes. Ellos toman el agua del lago San Roque, que está con más eutroficado y más crecimiento de explosivos de alga que el de Paso de las Piedras. Y ellos lo tratan sin problemas. ¿Por qué? Porque tienen decantador. Si el agua pasa, es más, tiene algo más. Previo al decantador tienen un ozonizador. Es decir, con el ozono lo que hacen es desinfectar el agua. Después va al decantador, le agregan los coagulantes, carbón activado, y después de eso recién va a los filtros, que es la etapa que la única que tiene acá Bahía Blanca, la planta potabilizadora. ¿Qué tan lejos estamos de hacer ese famoso decantador? Es que yo creo que no hay muchas más alternativas, porque si no vamos a seguir sufriendo el problema. El tema es que hay que hacer una inversión importante, pero hace 2 o 3 años se hablaba de una inversión tremenda que era el traer agua del río Colorado, una cosa, una locura. Que eso es una locura, porque ¿no? además era agua que hay que bombearla desde allá y nosotros, y más ahora con estas cosas, íbamos a terminar pagando siempre el costo final de energía, claro, en la tarifa de sí, agua. sí, Así que era un agua muy cara, que además venía tratada desde allá, porque hacían una planta en aquel lugar, así que si se rompía el acueducto, como podía ocurrir muchas veces en los 150 kilómetros, lo que se pierde es agua potable también. En realidad se necesitaba extraer agua del Colorado para las pequeñas ciudades que están en el trayecto, que no tienen otra alternativa. Pero Bahía Blanca tiene hoy como fuente principal y por muchos años más Paso de las Piedras. Y en la medida que eso en algún momento empieza a quedar chico, es decir, que la ciudad crezca mucho, tiene otra alternativa como son los pozos en la zona alta, la zona pedricerrana, como estableció la gente de geología, donde se puede extraer agua de buena calidad y que ni siquiera necesita tratamiento. ¿De dónde es eso, Juan? Eso es arriba de Cabildo. Cerca se hicieron algunos pozos, pero en realidad un poquito más. Sí, tres que habían estado como en prueba, si mal no recuerdo. Sí, no los bajos San José, sino los que están cercanos a Cabildo. Ahí se hicieron algunos, pero más arriba es toda la zona pedricerrana que había sido analizada, estudiada y que podían dar 1 metro cúbico por segundo, 1/3 de todo el caudal que viene de Paso de las Piedras, de agua totalmente tratada. Si agua que lo único que necesitaba era agregar cloro, nada más porque es agua de buena calidad toda. Sí. Y si Bahía Blanca tiene otras alternativas y siempre tiene pendiente lo de Puente Canesa, así que además la protege la ciudad de Bahía Blanca de inundaciones. Entonces, ¿por qué hablar del Colorado cuando
El Colorado tenemos que bombear 150 kilómetros cuando acá tenemos agua que por Claro, gravedad hay va al mar. alternativas, claro, hay alternativas cercanas. Cercana y más barata. Claro. Ahora, Juan, yo me quedo con el tema del decantador porque prácticamente lo estás mencionando como la opción principal para solucionar el inconveniente del agua en Bahía. Una de las opciones, porque, a ver, hay varios problemas, recién lo detallaste muy bien. Digo, ¿quién tiene que hacerse cargo de eso? ¿La provincia? ¿Qué se necesita para atacar ese problema? Desde acá de Bahía, con la municipalización o no, que tanto se habla, ¿se puede hacer algo? ¿Cómo atacar ese problema del decantador? ¿Quién se tiene que hacer cargo? Bueno, hoy como están las cosas era la provincia. Lo que pasa es que la provincia viene haciendo algunos parches y la obra principal, que era el decantador, nunca la pensó en hacer. Es decir, que lo que hizo, amplió un poco el proceso de potabilización. Se hicieron los pozos en el Bajo San José cuando mucho antes la universidad le había presentado el proyecto de extraer agua en la zona periserrana. No los quisieron hacer y después vino el gran problema de la sequía y de golpe y sin otra alternativa, porque tenían cerquita el acueducto para inyectar el agua, hicieron los pozos del Bajo San José, ¿no es cierto? Que además no tuvieron buen rendimiento. Entonces, se hicieron cosas porque se vive el día a día y no hay una planificación a mediano y largo plazo. Y eso es lo que está... o sea, no hay tal crisis hídrica, sino hay crisis de planificación. Crisis de planificación es lo que hay, porque no se planifica a corto, mediano y largo plazo en Bahía Blanca. Y Bahía Blanca es una ciudad junto con Punta Alta, son 400.000 habitantes, tiene un tremendo puerto, un polo petroquímico, y estamos siempre condicionados a la falta de agua. La planificación y inversión, ¿no? Como vos contabas también hace un ratito nada más un poco de historia, así por la década del 70, en donde la propuesta era 3 y ya se comenzó con 2, digamos. Ya en el inicio la obra arrancaba de una manera muy particular. Exacto, se arrancó con la inauguración de 2 de ellos y quedó pendiente el tercero, y el tercero ahí quedó y nunca se hizo. Y el acueducto en realidad puede transportar 259.000 metros cúbicos, porque son 3 metros cúbicos por segundo que puede extraer del embalse. Y se pensó en utilizar esos 240.000, tres módulos de 80. El tercero nunca apareció. Y hoy, viendo lo que nos ha pasado con el tema de las algas, es decir, nos da una ventaja el hecho de que no se haya hecho, porque ahora tendríamos que hacerlo bien, es decir, con el decantador, sabiendo que ahora que las algas van a estar siempre. Volviste a nombrar el tema de las algas en todas estas crisis que viene viviendo Bahía desde hace mucho tiempo. A veces hablamos, ¿no?, del clima, de la lluvia, del viento, de la alga, la temperatura, la humedad. ¿En qué porcentual realmente nos afecta el clima en la situación de agua? ¿Nos beneficia o nos perjudica? ¿El clima? El clima en sí. ¿O no es ingerente en lo que está pasando? Y en realidad el clima puede... el clima, yo diría el cambio climático, lo que está introduciendo es una variabilidad en las condiciones en que se pueden dar las lluvias o las sequías. Es decir, antes había grandes periodos de lluvia o de sequía y hoy el clima puede cambiar de un día para el otro y podemos tener un periodo de sequía y de golpe tener una gran lluvia que nos provoca una inundación. Claro. En ese sentido ha ido cambiando el clima, es decir, lo ha hecho más variable y más impreciso, digamos, el clima. Pero de cualquier manera, Bahía Blanca tiene la gran ventaja de pocas ciudades del mundo, tener un embalse exclusivamente para darle agua potable. Así que yo recuerdo cuando arrancamos allá por la década del 70, las tomas de agua que alimentaban a los viejos acueductos, los 2 de fundición y uno de hormigón, eran tomas directas en el río. Es decir, si había agua en el río teníamos agua y si no había agua en el río nos quedábamos sin agua. Y hoy tenemos un embalse que tiene agua guardada para 4 años por lo menos. Ahora, Juan, yendo por ahí a la pregunta que te hacía Karina, calculo que va también por esto de que salió de ABSA, no sé si es una excusa, es mito, del tema del viento y desde qué sector viene. ¿Es real eso de que si viene del oeste, del sur, las algas, es una excusa o es real eso? Bueno, nosotros lo vivimos un poco en la crisis del año 2000, cuando estaba Zurich, yo estaba en el TIC en ese momento, y eso se observaba con el tipo de algas que veía, porque las concentraciones más grandes están en superficie. Y la torre toma del dique está metida en una pequeña bahía,
Entonces, cuando tiene los vientos del este o del sudeste, lo concentra todo en la Torre Toma, en la zona de captación. Y cuando viene el viento sur, lo aleja. Pero eso para digamos, las capas superficiales, que son las que más concentraciones tiene de algas. Pero la Torre Toma del dique tiene compuertas cada 5 metros a distintos niveles, y uno puede elegir el nivel donde va a captar el agua, es decir, donde hay menos algas, y abrir esa compuerta y dejar cerradas las otras. Entonces, elige el nivel de agua donde va a captar. Lo que me decían ahora, porque yo preguntaba qué compuerta tiene abierta, tiene abierta una de abajo de 145, creo. Pero si con esa compuerta abierta le está entrando agua, quiere decir que toda la masa de agua está llena de agua. Por más viento, el viento le puede alejar la concentración de superficie, nada más. Lo que yo creo que sí nos ha ayudado mucho en estos días es que hayamos tenido 3 o 4 días de lluvias o nublados. El hecho de que no haya habido sol, luz solar, y eso ha hecho que la producción de algas bajase y mejorase la situación. Que si eso no hubiese ocurrido, hubiésemos seguido teniendo sol, hoy estamos todavía con todo el problema de las algas, creo. Peor, claro. O sea que nos ayudó el clima, pero nosotros no podemos estar dependiendo del clima. No. Todo el tiempo no podemos estar diciendo que llueva, que no llueva, que salga el sol, que se nuble. Es como que es una excusa también constante también, ¿no? Decir, bueno, dependemos del clima. Claro, los cordobeses tienen las plantas con los recursos necesarios en la planta y la tratan cualquiera sea la calidad del agua. Esa era la otra cuestión que en la otra última reunión que habíamos tenido con el intendente yo le planteaba, en lo que se hace al tema de la municipalización. El embalse no se puede municipalizar. El recurso hídrico por constitución provincial es de la provincia y en la cuenca hay 6 municipios en total que tienen jurisdicción. Bahía en realidad lo que hace es prácticamente tiene muy poquito y lo que hace es tomar el agua. Pero los demás municipios son Suárez, Torquí, Pringles, Dorrego, Punta Alta, todo eso, unos porque los afecta agua arriba y otros los afecta agua abajo. Claro. Entonces el recurso hídrico no va a poder ser nunca transferido. Si no puede ser transferido, el municipio queda siempre condicionado a lo que haga la provincia en el control del embalse, en el aporte de nutrientes en la cuenca alta, de cómo actúan qué tipo de actividades culturales y agrícolas ganaderas se realizan, que son los que aportan nutrientes al embalse. Queda condicionado a eso, entonces tiene que estar pensando que si se va a quedar con la potabilización, tiene que estar preparado con todos los recursos para tratar cualquier tipo de agua. Ahora, pero Juan, eso hace obras paralelas, ¿no? Digamos, la provincia debería hacer todas las obras faltantes. Lo ideal, y después sería eso, que la provincia, porque o sea, no tiene sentido que el municipio se quede con el servicio, haga las obras de potabilización, si en realidad el agua no va a venir porque provincia no arregló la otra cosa. Claro, no, lo que pasa es que las obras tienen que ver con la potabilización. Lo que hace provincia es el control del embalse y lo que podría llegar a hacer es el control de la cuenca que aporta los nutrientes al embalse, que son los fosfatos y nitratos que son por las actividades agrícolas que hay en la cuenca alta y por las actividades ganaderas. Entonces ahí podría ser un control, exigir una receta agronómica para controlar los fertilizantes que se utilizan, pero eso puede atenuar un poco el aporte de nutrientes, pero el aporte de nutrientes va a seguir llegando de alguna manera al embalse. Entonces tiene que estar preparado el municipio si va a potabilizar para tratar cualquier tipo de agua. Entonces tiene que tener los recursos y eso incluye el decantador, el módulo. Entonces hay una gran inversión inicial de obras para llegar a un estado óptimo de planta de tratamiento para la calidad de agua que tenemos hoy en el embalse. Y desde tu experiencia, ¿consideras que hoy la mejor opción es que lo tome el municipio? Creo que hay que seguir analizándolo. Es decir, depende mucho porque una de estas cuestiones que se plantea también ahora es que a través de la Universidad del Departamento de Economía se evalúen los costos de cargas alternativas, entonces con los pros y los contras que podamos dar los técnicos, más los análisis de costo, se tomen las decisiones políticas adecuadas después, porque al final es una decisión política. ¿Pero es viable municipalizar el servicio? Y digamos después también, en el caso que se municipalice, ¿qué control va a tener el municipio o qué le corresponde en cuanto a lo que es
el funcionamiento de brindar el servicio. Bueno, Mar del Plata lo tiene municipalizado desde hace 40 años el municipio. Yo recuerdo que hace 40 años se planteaba la municipalización de los servicios y entre ellos estaba Mar del Plata y Bahía Blanca. Bahía Blanca no siguió adelante, Mar del Plata sí, y hoy Mar del Plata recauda, hace obras importantes, hizo el emisario submarino para tratar los vicarios de los frentes cloacales. Lo único que Mar del Plata no depende de las plantas de tratamiento porque usa agua subterránea, son todos pozos, ¿no es cierto? Es decir, para ellos es otro costo distinto al nuestro acá. Pero digo, ¿es viable entonces? Tiene sus riesgos, pero puede ser. Tiene muchos riesgos. ¿Y qué, a ver, y qué funciona? ¿Es el punto en el que no se ponen de acuerdo y pueden definir qué es lo que se va a hacer? Bueno, eso es lo que se va a analizar ahora. Es decir, ¿Y el tiempo de análisis? Y va a llevar. Es Sí, que, a ver, sí. Cari, el tema es que hay que hacer las obras. Claro, yo Porque creo por más que sea el servicio de APSA, depende de provincia o sea municipal, si vos no haces esto que estás marcando, vas a seguir teniendo el problema igual, por más que lo municipalices o no. Exacto, el problema va a seguir existiendo. Sí, Hay una claro. serie de obras que son necesarias y que es ineludible hacerlas para poder tener el sistema en condiciones. Ahora, si se municipaliza el servicio, esas obras va a tener que hacerlas el municipio, ¿o no? ¿O sigue siendo de provincia? Escuchaba, por ejemplo, Mar del Plata logró que algunas obras se las hiciese la provincia, otras las hiciese la nación y otro que consiguió créditos internacionales para poder hacerlas, ¿no es cierto? Ajá. Pero bueno, Son negociaciones a futuro hasta que no se tome la decisión de No. qué se va a hacer. claro, ¿Hay una próxima reunión ya pautada para seguir tratando? no, lo que estamos esperando ahora es que el municipio nos avise de una posibilidad que lo que hemos solicitado ahora de hacer una visita, una recorrida a la planta para tener un estado de situación y de funcionamiento de la planta, porque algunos de los que estamos en la comisión, algunos no entraron nunca y yo hace muchos años que no entro a la planta potabilizadora, entonces la intención es recorrer la planta porque sabemos que se hicieron modificaciones hace 4 o 5 años y bueno, y ver cómo funcionó esas estructuras, esas obras cuando tuvieron ahora la crisis, ¿no es cierto? ¿APSA les acercó algún documento para facilitar, digamos, que ustedes estén al día con lo que hoy está haciendo la planta? No, ¿O APSA no las estuvo condiciones en la reunión, ni APSA ni la autoridad del agua. O sea, que ustedes de APSA no tienen nada. Todavía nada. ¿Y la autoridad del agua? Porque se habla poco por ahí de la autoridad del agua, pero... La autoridad del agua nunca no estuvo presente. Y la autoridad del agua que es quien controla el recurso justamente. Claro. Te diría que hasta es más fundamental que APSA, ¿no? Es Pero una pata fundamental en el manejo del recurso hídrico. porque poco conocemos del laburo o no que hace la autoridad del agua, que prácticamente yo no sé qué laburo hace porque si debería controlar lo que es el servicio, creo que estamos medio ahí flojitos de papeles, ¿no? Con el tema del control. Y la autoridad del agua recibió las misiones y funciones que tenía el OCABA. El OCABA era quien controlaba a la empresa que distribuía agua, ¿no? Claro. Primero era Sur y después fue ahora APSA, ¿no? Sí, sí, que bueno, de hecho tiene la sede ahí en Calle Vieito, no sé si sigue funcionando o no. Creo que hay un representante ahí todavía, pero la sede de la autoridad del agua está siempre allá en el Parque de Mayo. Ajá. Yo estaba ahí, Sí. estuve en la autoridad del agua y estaba allá hace un montón de años en el Parque de Mayo. O sea, no hay control, o por lo menos no hay informe por parte de la autoridad del agua. APSA tampoco responde. Bueno, la autoridad del agua, yo supongo que la autoridad, supongo porque no tenemos conocimiento, ¿no es cierto? Que le digo, por lo menos debería estar controlando, sacando muestras. Supongo que lo están haciendo, sacando muestras del embalse, viendo cómo se desarrollan las algas, qué tipo de algas que hay y alertando a APSA para que esté preparada para los tratamientos que se necesita en cada momento. Pero eso tiene que estar haciendo la autoridad del agua. Claro. Juan, volviendo a lo que es el tema del dique de Paso de las Piedras, porque bueno, sos un experto en la materia, ¿no? ¿Desde qué año está? Fui por 2 meses para hacer la práctica final cuando me recibía de ingeniero y me quedé 35 años. Bueno, Una práctica 35 años, así que Sí. claramente sos el indicado para responder esto. El otro día se mostraron estas imágenes allí en el dique del color del agua verde. ¿Es producto de las algas? Sí, esa justamente
Yo cuando las vi realmente me impactó porque me hizo acordar la imagen que yo tenía de cuando estaban esas algas en la época de Asuri, cuando tuvimos la crisis del año 2000. Por eso digo, me parece que nos ayudó el clima, porque en aquel momento estuvimos como 15 o 20 días sin agua en la ciudad de Bahía Blanca. Me acuerdo que se pusieron con el personal nuestro del dique, pusimos varios pozos, de los pozos profundos, los recuperamos, les pusimos canillas, porque yo tenía gente disponible en el dique, tenía que los vehículos también, y esa gente recuperó los pozos, y además el ejército trajo una ensachistadora de agua que la montó sobre el arroyo Napostal, a la altura de Mirasoles, que ahí ve agua que escurre, no tiene algas. Entonces ellos tomaban, la potabilizaban, la ensachitaban y nosotros con los camiones lo traíamos a la Bahía Blanca. Pero bueno... O sea, ese color de agua verde que vimos el otro día, no algas. Lo veías desde el 2000. Me dice la gente que está en la comisión, que aparentemente son las que están sacando muestras para el embalse, que ya ocurrió otras veces. El año pasado y creo que a principios de este año también. Lo que no entiendo es por qué, si eso ocurrió antes, no tuvimos problema y estos días sí tuvimos problemas, porque la planta no se modificó para nada en ese periodo. No sé por qué antes hubo problemas y no hubo problema y hoy sí tuvimos problemas. ¿Y eso es agua contaminada, Juan, o no? Digamos, ¿eso llega a la red? ¿Cómo? No, justamente nos quedamos sin agua porque los filtros se tapan muy rápidamente por la presencia de algas, y para lavar esos filtros, que a veces se lavan 1 o 2 veces por día, utilizan el agua limpia, ¿no es cierto? Entonces se tira mucha agua de la que se está produciendo y entonces se queda sin agua en la cisterna de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces están en todos estos días, escuché que cada hora estaban lavando los filtros, cuando a veces 1 vez por día lo estaban lavando. Sí, es como cuando lavamos los filtros de casa que sale, claro, ¿no? Oscuro, digamos, el agua. Prácticamente es el mismo. Sí, y es un alga que en altas concentraciones son peligrosas para la salud. Porque tienen toxinas, son las cianobacterias que producen toxinas que en altas concentraciones pueden ser peligrosas. Y para colmo son las más... porque hace unos años, ustedes recuerdan, se hizo una planta de filtros para las algas israelí en el dique, con microtamices. Se montó la planta, se le compró a Israel una planta nueva, pero tenía microtamices que estaban los primeros eran de 15 micrones y después los de azul los cambiaron por 50 micrones. Pero por esos microtamices, este tipo de algas que son de 5 o 6 micrones pasan, o peor, se pueden romper y al romperse liberan unos productos que mezclados con el cloro le dan ese olor fuerte al agua. Claro. Entonces es una alga que cuesta mucho más retenerla y para lo cual se necesita mucho el carbón activado, porque el carbón activado le quita el sabor y el olor que le da ese alga. Pero hay que tener un lugar donde puede agregar el carbón activado, que los cordobeses lo hacen en el decantador cada vez que tiene crecimiento explosivo de alga. Ahora, Juan, ponele que yo sea un jeque árabe y digo, bueno, le quiero dar una mano a Bahía, a la ciudad de Punta Alta y a toda la región que está siendo afectada por el tema del agua. Repasando todo lo que hablamos, con toda la plata que yo traería siendo jeque árabe, ¿por dónde hay que atacar entonces el problema? ¿Decantadores? Decantador, juntamente con el tercer módulo, porque tenemos agua disponible en el acueducto y no tenemos dónde tratarla. El tercer módulo. El tercer módulo, y después, para tener más seguridad, para entregar altos picos de caudales de agua, ampliar la cisterna. Ampliar la cisterna. Esos son los 3 pasos fundamentales como para Perdón, me estaba olvidando. La red de la ciudad acá. El recambio de cañerías que habían empezado. Eso está explotado, ¿no? Y se pierde muchísima agua por ahí. Encima es agua que se potabilizó. Es decir, se pierde energía, se pierde potabilizante. Es mucha agua la que se pierde. Entonces ahí hay que estar permanentemente renovando redes. Y Bahía tiene redes de más de 100 años. Sí. En algunos lugares creo que debe estar el famoso caño de porcelana que había antes, que venía de Grecia, ¿no es cierto? Bueno, eso es fundamental también, ¿no? El cambio de red de cañerías. Porque uno después... Lo comentó, se había comenzado a hacer y bueno, después hubo un parón. Sí.
Eso es fundamental, porque uno Sí. ve también la cantidad de pérdidas de agua que hay, el asfalto totalmente deteriorado, producto también de eso. También. Pero bueno, uno que llama también la atención es que algunas obras de esta, como parches, se iniciaron y no se terminaron, como el cambio de redes, el módulo de 15.000 metros cúbicos, que es un módulo compacto, que viene y lo arman en el lugar y que podía haber estado listo en un año y ya llevamos más de 2 años y todavía no tenemos el módulo. Ese módulo aumentaba 15.000 metros cúbicos más de agua potable para la ciudad, ¿no? Sí. Bueno, más allá de las pérdidas también, sí, Cari. No, que digo, tal vez no lo sepas, ¿no? Pero como para tener una idea, ¿hay un conocimiento de un número para tu obra? ¿Un número de qué? Un número de obra, de valor. No hay. No, todavía no, porque tirás ni no hay un proyecto, no hay un proyecto tampoco. Hay que hacer el proyecto primero y después saber cuánto invertir. Pero para una ciudad como Bahía Blanca no es la gran inversión. Si en algún momento hablaron de Acueducto Río Colorado y hablaban de 150 millones de dólares, Sí. Esto no es eso. No, esto es en realidad la obra que completa el proyecto original de lo que en el momento se llamó el complejo dique y acueducto Paso de las Piedras. Juan, la verdad que es importante escucharte, sos claramente un profesional de la materia, pero a ver, uno se queda con esto, ¿no? Las pérdidas de agua, y yo me quedo también con lo que hizo el otro día APSA en el aniversario de nuestra ciudad, ¿no? Que no sé si fue a propósito o no, porque muchos hablan de eso también, bueno, veremos después. Pero el tema, yo me quedo con eso de que abren las válvulas para que no reviente una bomba en otro sector, ¿no? Y la cantidad de agua que se derrocha, o que se derrochó también, o se sigue derrochando, al abrir o a darse esa apertura de válvulas, la que fue en el Parque de Mayo, allí en el Rosedal, o en el sector allí también del Pinar, ¿no? Sector allí de Bellavista y demás. Yo no estaba en Bahía, pero escuché que había ocurrido eso. A ver, mucha agua. Es mucha agua la que se derrocha y la que se tira, pero digamos, ¿es normal eso de abrir una válvula para que no reviente una bomba por otro lado? No, era normal en alguna época de abrir algunas válvulas, pero no de grandes tamaños, para eliminar por allí sedimentos acumulados por algún tipo de tarea dentro de un determinado sector de la cañería, de la red. Es decir, la red tiene válvulas de limpieza en distintos lugares y que periódicamente deben abrirse por ahí para eliminar sedimentos que pueden acumularse, pero no así. Tirar así agua. Es mucha agua la que se tiró, mucha agua. Juan, gracias, vamos a seguir en contacto seguramente, principalmente la semana que viene cuando se vuelvan a reunir o cuando puedan llegar a tener esta posibilidad de la visita a la planta, ¿no? Bueno, cómo no, con mucho gusto. Y gracias por venir porque estaba así, afectado con el tema de la vacuna, ¿eh? Sí, no lo esperaba afectado, pero bueno, a cierta edad empezamos a ser afectados un poco más. Yo cumplí ya 76 años, 50 años desde que ingresé a Paso de las Piedras. Qué bárbaro, ¿no? Así que son unos cuantos. Qué lugar, ¿no? El dique. Sí, realmente me apasionó esa obra. Tuve la suerte de aparte empezar... lindo lugar con vistas. Sí, y tuve la suerte de empezar con el ingeniero Pablo Cordarcena, que es un hombre que sabía mucho de porque nosotros nos encontramos con una obra que estaba parada y que tenía 500 personas y que no se estaba haciendo nada, abandonada. Y la pusimos en marcha juntamente con él y otros 2 ingenieros y trabajábamos en 2 turnos. Recuerdo de que trabajábamos de lunes a sábado y se paraba el domingo a las 7:30 de la mañana. Así que un turno entraba a las 7:30 de la mañana y se iba a las 7:30 de la tarde. Y el otro entraba a las 7:30 de la tarde y trabajaba hasta el día siguiente a las 7:30 de la mañana. Así permanentemente. Y llegamos a mover 100.000 metros cúbicos de suelo para colocar sobre el dique, ¿no? Así que era en épocas de mucho movimiento. Era casi una pequeña ciudad. Teníamos hasta un intendente. Mirá. Juan, un placer, gracias. Al contrario, ha sido un gusto. El ingeniero Juan